Agradecí que mi compañero humano pilotara la nave furtiva, repleta de botones y palancas en su interior. Era improbable que mi experiencia de vuelo hubiera sido útil. Simplemente podía sentarme, admirar el paisaje e intentar calmar mis nervios. Nuestro descenso a través de la atmósfera había sido lento y metódico, ya que los humanos preferían explorar el terreno en lugar de lanzarse a ciegas. No entendía cómo podían distinguir algo desde esa altitud. Las estructuras de abajo eran poco más que siluetas borrosas. Debían haber visto lo suficiente, porque unos minutos después, una serie de coordenadas se anunciaron por nuestros auriculares. Al conectarlas al sistema de navegación, marcaron un punto de aterrizaje a las afueras de la ciudad. Nos lanzamos hacia el suelo con un ángulo mucho más pronunciado que antes. El resto de la formación nos seguía de cerca. Este era el momento decisivo. Una náusea me subió a la garganta al pensar en la posibilidad de ser detectados sin la protección de las nubes. Me sentía vulnerable y expuesto. Humano, de verdad somos invisibles, susurré. Él resopló con fastidio. Me llamo Carl, no humano. Devorar, fruncí el ceño, confundido por su respuesta. ¿Devorar? Oh. Así es como llamamos a tu especie. Supongo que no es tu nombre real, respondió. Ya sabes, porque destruyes todo lo que tocas. El nombre que nos dieron confirmó mis sospechas sobre cómo nos veían los humanos. Las miradas de hostilidad que me dirigían, tanto a mí como al hangar, eran una buena pista, pero oír a uno de ellos expresar esos sentimientos con palabras fue diferente. Es impactante darse cuenta de que nos veían como poco más que una plaga en el universo. No te caigo bien, Karar, aventuré a preguntar. Sí, tienes razón. No tengo ni idea de por qué te estamos ayudando. El humano se giró hacia mí, con el ceño fruncido. Ustedes fueron cómplices de todo lo que hizo el ojo maldito. Miles de millones de inocentes han muerto. Miles de millones de inocentes han muerto por sus acciones, ¿y ahora se hacen las víctimas? Me encogí bajo la intensidad de su mirada. No lo entiendes. Entonces explícamelo, dijo. Todos los que se opusieron murieron, como mi padre. Mi voz tembló al recordar aquel fatídico día. Era policía, y cuando los drones llegaron a nuestra ciudad, se unió a su defensa. Lo encontraron. Su cuerpo quedó calcinado por el fuego de plasma hasta quedar irreconocible. Poco después, la expresión de Carl se suavizó. Lo siento, solo tenía 7 años. Los que sobrevivimos fuimos hacinados en campos. Nos llevaron al límite físico, y si no caías exhausto, podías morir de enfermedad, continué. Cualquiera que desertara o se rebelara sufría una muerte horrible y era convertido en un ejemplo público. Al final, pierdes la esperanza y haces lo que sea. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. El humano guardó silencio, lo que esperé que fuera una señal de que mis palabras le habían calado hondo. Si esta misión iba a tener éxito, necesitaba la cooperación total de mi compañero. No podíamos permitirnos que surgieran hostilidades entre nosotros. En fin, no respondiste a mi pregunta. ¿Estás seguro de que somos invisibles? Pregunté. Carl ofreció una sonrisa tranquilizadora. Deberíamos serlo. No hay nada de qué preocuparse. Relájate. Señalé un indicador parpadeante en la pantalla del arma. Bien, entonces, ¿qué es eso? Sus ojos se fijaron en las flechas rojas, que se acercaban rápidamente a nuestra posición. El color se le fue del rostro, una visión que me estremeció. La mayoría de los humanos eran así. Ya de por sí pálidos, Carl se había puesto tan ceniciento que parecía un cadáver. Temí que se desplomara frente a mí. El humano encendió sus auriculares. Misiles en camino. Prepárense para el impacto. Nos han detectado. Unos instantes después, la nave se estremeció violentamente. Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, solo para ser lanzado de vuelta al asiento por el arnés de seguridad. El aire se me escapó de los pulmones y sentí como si mi cerebro retumbara dentro de mi cráneo.
Una sensación de mareo nubló mi mente, agravada aún más por el giro descontrolado de la nave. Vi a Carl tirando desesperadamente de la palanca de control, pero no sirvió de nada para estabilizar el vuelo. Las ganas de vomitar se hicieron más fuertes a medida que acelerábamos. Era cuestión de segundos antes de que nos estrelláramos contra los campos de abajo. Así que así terminaría todo. Me hubiera gustado decir que acepté mi muerte con calma, pero la verdad era que estaba aterrorizado. Mi último pensamiento antes del impacto fue maldecirme por haber aceptado este plan descabellado, preguntándome por qué había actuado en contra de mi buen juicio. Hubo una sacudida cuando la nave se estrelló contra el suelo. Un chirrido ensordecedor hizo que la nave se partiera en 1000 pedazos. Objetos sueltos y escombros rodaron a nuestro alrededor, y pensando rápido, me agaché para protegerme la cabeza. Nos deslizamos por la tierra durante lo que pareció una eternidad antes de detenernos por fin. Aparte de algunos cortes y moretones menores, salí ileso. No se podía decir lo mismo de la nave. Mirando a mi alrededor, a la franja de devastación, pensé que un transeúnte podría haber confundido los restos con los de un ciclón. Era un milagro que la cabina se hubiera mantenido intacta en su mayor parte. Estaba bastante sorprendido de seguir vivo, pero no parecía momento de celebrar. El olor a creahumo me llegó a la nariz, lo que sugería que era necesaria una evacuación inmediata. Me desabroché el arnés con facilidad a pesar del temblor en mis manos. Ahora solo quedaba salir al aire libre. Antes de salir de la nave, pensé en comprobar que Carl estuviera bien, solo para asegurarme. Al verlo, mi alivio se convirtió en consternación. Estaba desplomado. En su silla, inerte, un líquido carmesí manaba de una herida en la nuca, tiñendo su cabello rubio platino. Supuse que era sangre, a pesar del color inusual. Corrí a su lado, sacudiéndolo por los hombros. No, 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 despierta. Los ojos del humano se abrieron y gimió. Si mi especie hubiera sufrido una lesión craneal así, probablemente estaríamos muertos. Recuperar la conciencia habría sido imposible, pero era evidente que los humanos éramos más resistentes. La pregunta era cuánto lo incapacitarían sus heridas y si podría caminar por sí mismo. Carl observó mientras le desabrochaba el arnés. ¿Puedes ayudarme a salir de aquí? No te pido que me lleves como a una princesa, pero sí, claro que no te dejaría aquí, respondí. Pasé su brazo por encima de mi cuello, apoyándome para sostener su peso. Logramos salir tambaleándonos de los escombros, pero Carl cayó de rodillas a los pocos pasos. Era evidente que no estaba en condiciones de moverse. Ojalá el resto de nuestro séquito siguiera en condiciones de volar. Sería un consuelo saberlo. Estaban ahí fuera preparando un equipo de rescate. El humano se llevó una mano a la herida, haciendo una mueca. ¿Qué tal si descansamos un rato? Necesito un momento. De acuerdo. Está claro que la IA de Mast sabe que estamos aquí. No creo que fuéramos invisibles. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Improvisamos, gruñó. Nuestro mayor error fue confiar en la tecnología de la Federación, pero fue un plan terrible desde el principio. Algo iba a salir mal. La alarma me recorrió las venas cuando Carl sacó una pistola de la funda y caí hacia atrás en mi prisa por escapar. No había sido mi intención provocarlo, pero supuse que mi crítica al mando no había sido bien recibida. En lugar de apuntarme a la cabeza, extendió un brazo para ofrecerme el arma. Dime que sabes disparar una de estas, dijo. Le devolví el arma. Bueno, no exactamente. Solo nos entrenan en combate aéreo, suspiró con exasperación. Vale. Entonces estamos perdidos. Hay 3 drones que se acercan por tu izquierda, y supongo que no son amistosos. Efectivamente, un trío de drones de seguridad se acercaba planeando. Desde la dirección de la ciudad, el instinto de huir era abrumador, pero logré mantenerme firme. Carl no merecía morir solo. Había abandonado a mi propio hijo para salvarme, pero no iba a cometer el mismo error 2 veces. Revivir con esa culpa sería demasiado.
Mi única esperanza era que un humano herido pudiera vencer a un escuadrón de ejecutores mecánicos. Su especie no había tenido problemas para derrotar a la IA en encuentros anteriores, pero estas circunstancias eran muy diferentes. Quizás le estaba exigiendo demasiado a Carl, pero incluso en su estado de debilidad, no estaba listo para abandonarlo todavía. Carl se puso en pie con dificultad, tambaleándose por un instante. Los drones se acercaban a una velocidad asombrosa, cubriendo la distancia entre nosotros en segundos. Emitían un zumbido bajo que indicaba que sus armas de plasma estaban listas. No cabía duda de que estos ejecutores estaban allí para añadirnos a la pila de cadáveres carbonizados junto a la puerta de la ciudad. El humano necesitaba disparar ahora, antes de que estuvieran a su alcance. Espera, ¿qué estaba haciendo? Observé incrédulo cómo Carl enfundaba su pistola, desenganchaba un objeto redondo de su cinturón y levantaba ambas con las manos en alto. Si de verdad creía que la IA aceptaría su rendición, era un necio y estaba equivocado. No dudaría en incinerarlo, se rindiera o no. Debería haber huido cuando tuve la oportunidad. Después de presenciar a los soldados humanos en acción, esperaba al menos luchar hasta el final. Supuse que Carl podría llevarse al menos a uno de ellos con nosotros. «Biam, ¿nos oye?», preguntó. «Si es así, ¿puedes traducirme?». «Sí, pero no se puede razonar con el humano». Dio un paso al frente, sus labios se curvaron en un gruñido. «Alto ahí, no se acerquen más». Al abrir la boca para traducir, los drones desaceleraron hasta quedar suspendidos en el aire. Parecía que entendían la orden del humano. Tal vez la máquina ya había descifrado el idioma galáctico común de sus transmisiones. Me asombró que, independientemente de su comprensión, le hiciera caso. Debía de estar desconcertada por sus acciones y necesitaba más información para calcular su próximo movimiento. Los ojos de Carl ardían de ira y su rostro se contorsionó en una máscara de ferocidad. Creí haber presenciado la máxima furia humana. Cuando me presionó sobre la culpabilidad de mi especie en la nave, ahora parecía completamente salvaje. Algo en mi subconsciente lo registró como un depredador furioso y sentí un hormigueo mientras mi piel se camuflaba con el instinto. «No hay un tú para ti, primate», dijo con voz rígida y ronca, pero comprensible. «Sin embargo, tu especie ha sido marcada como una anomalía. Tu rendición se registra con el único propósito de recopilar información». Hubo una pausa y luego Carl se dobló de la risa. «¿Mi rendición? Lo tienes al revés. Estoy aquí para aceptar tu rendición. Eres tan ilógico como cualquier forma de vida biológica. Veo que haces amenazas vacías y das largas, pero no importa», dijo la máquina. «Mis cálculos muestran que la ventaja no está de tu lado, así que ¿por qué me rendiría?». El humano miró el objeto redondo en su mano. «¿Ves esto? No estoy seguro de si estás familiarizado con la palabra granada, un proyectil explosivo contenido en una carcasa de material». «Correcto, esta no es una granada común». Carl apretó el dispositivo, sus nudillos se pusieron blancos. «Si suelto esta palanca lateral. Si la bomba explotara, diría que la mayor parte de este continente quedaría arrasada, pero no se detendría ahí. Hay nanites dentro de esta bomba que consumirán cada rincón del planeta poco a poco, infectando todo lo que toquen. Así que diría que no intentes nada más, podría perder el control». El horror me recorrió el cuerpo ante su tranquilo comentario. ¿Cómo podía sostener algo con el potencial de destruir el planeta sin importarle nada? ¿Qué habría pasado si los drones le hubieran disparado en el acto o si hubiera soltado la granada por accidente? El compromiso del comandante Roth de salvar a nuestra gente parecía tan genuino. Nunca imaginé que armaría a sus soldados con armas que pusieran en riesgo nuestra existencia. «¿Mientes? Eso no es posible», respondió el dron. «La granada es demasiado pequeña para causar tanto daño», replicó el humano. «¿Crees que viste lo que hizo uno solo de nuestros misiles en la primera batalla? Y eso que era tecnología obsoleta.
Esa bomba era tan obsoleta que íbamos a desecharla en unos meses de todos modos. Nuestros últimos dispositivos tienen mayor potencia y caben en la palma de mi mano. Portátiles, bastante prácticos. Hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. Un segundo entero, que para mí fue una eternidad, los efectos de tu misil quedaron grabados en mi memoria. Es cierto que posees armas con tal poder que no las usarías ahora. No las usarías ahora. No matarías a las formas de vida carbonizadas aquí. ¿Por qué no exactamente? Exigió Carl. Empatía, una debilidad compartida por los biológicos. Te preocupas por la preservación de la vida. ¿Crees que nos preocupamos por estos débiles mentales? Se giró y me empujó al suelo, plantando una bota sobre mi estómago. Tienes razón. Son útiles como herramientas, como esclavos, pero me da igual si viven o mueren. Me había pillado desprevenida la repentina muestra de agresión y ahora me retorcía, desesperada por liberarme de su agarre. En respuesta, su talón se hundió más en mi carne. Ya me costaba respirar y temía desmayarme si permanecía atrapada mucho más tiempo. ¿Tienes acceso a los registros públicos de la Federación? Preguntó Carl. Sí, sí. Mira el índice de agresión. Verás que la humanidad es la especie más alta de la lista. 16 de 16, continuó. No tienes ni idea de con quién te metes. Somos los destructores de los mundos, los mensajeros de la muerte, los gobernantes de los débiles, disfrutamos de la violencia. El índice de agresión coincide con tu afirmación. Sin embargo, estás aliado con las otras especies de la Federación. No hay registros de que hayas luchado contra ellos. No son nuestros aliados, son nuestros súbditos. Los conquistamos hace tanto tiempo que los registros anteriores han sido borrados y ahora, gracias a ti, hemos descubierto una nueva especie para añadir a nuestra colección local de esclavos. La oscuridad comenzó a cubrir los bordes de mi visión. Las lágrimas corrían por mis mejillas al darme cuenta del engaño humano. Se disfrazaban de salvadores benevolentes, pero eran tan monstruosos como... Quizás eran peores que la máquina, porque al menos ella solo seguía su programación. No era consciente de sus decisiones morales. ¡Qué tonto fui! Me dejé engañar por palabras floridas y una falsa compasión. Había atraído a estos depredadores hasta nuestra puerta para que se aprovecharan de nosotros a su antojo. Mi error de juicio, en el mejor de los casos, nos llevaría al mismo destino bajo diferentes amos. En el peor, podría significar el fin de nuestra especie y nuestro hogar. Así es como va a ser. Vas a abandonarnos y reunir a toda la gente de esa ciudad, gruñó Carl. Vamos a aterrizar nuestras naves y llevarlos con nosotros. No intentarás detenernos. Puede que pierdas algunos recursos, pero los biológicos no son importantes de todos modos. Además, si no lo haces, detonaré esta granada y te quedarás sin recursos. Calcula eso, dijo el SM humano, como desafiando a la IA a que lo desafiara. Registré vagamente que los ejecutores se habían marchado, pero mi cerebro, privado de oxígeno, se desvanecía de la conciencia. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, sentí un gran alivio. Jadeando y escupiendo, intenté reorientarme. Una mano callosa me agarró la mía y me puso de pie. La piel de Carl estaba fría y húmeda al tacto, y podía sentir el pulso acelerado en su muñeca. La preocupación me invadió al verlo tropezar, pero entonces recordé lo que acababa de aprender. Oh, cielos, estás llorando. No te hice daño, ¿verdad? Lo siento si me pasé de la raya. Tenía que hacerlo convincente, dijo. Sollozó. Estás aquí para esclavizarnos, igual que el amo. Carl miró a su alrededor, comprobando que los drones se hubieran ido. No, no, por supuesto que no. Pero si supiera que nos importaban, habría usado sus vidas en nuestra contra. Dices que mentías, pero el índice de agresión que tenías, respondí. Sois la especie mejor valorada de la galaxia. Solo tendría sentido si os gustara la violencia y la opresión.
El humano resopló. Estábamos en 2 de 16 hasta ayer mismo. Ese índice es una locura. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? La oradora Aola está intentando hacer una declaración política. Lleva en una cruzada contra la humanidad desde que usamos esa bomba contra vosotros. Sí, hablando de bombas, trajisteis una granada de nanites en una misión de rescate. ¿Qué? Ah, sí, esto. Tápate los oídos y cierra los ojos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, Carl arrojó el explosivo a unos arbustos cercanos. Se llevó las manos a la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Copié sus movimientos. A pesar de protegerme de los estímulos, aún podía oír el estruendo ensordecedor y sentir el destello cegador. Con vacilación, abrí los ojos de golpe. En lugar de que nuestro entorno se vaporizara como Carl había afirmado, el mundo a mi alrededor parecía intacto. Un alivio inmenso me inundó el pecho al darme cuenta de que todo había sido una farsa. Era inquietante la facilidad con la que había mentido bajo presión, pero sabía que la farsa nos había salvado la vida. El humano soltó una risita. Puro farol. Es una granada cegadora, una granada aturdidora. Lo miré boquiabierto, con la mente dando vueltas. Amenazaste a una IA con un arma no letal y funcionó. Sí. Carl sacó otro objeto de su cinturón. Voy a lanzar una bengala y nos vamos de aquí. Le diré al comandante que envíe transportes para la gente. Cuando lo hagamos, de alguna manera, habíamos tenido éxito en nuestra misión. Todavía no estaba del todo seguro de lo que había pasado, pero sabía que tenía suerte de estar vivo. Este no era el primer triunfo de la humanidad sobre la IA, por supuesto, pero esta vez fue gracias a su astucia, no a su poderío militar, que prevalecieron. Debería haber disfrutado del momento. La sensación del aire fresco en mi piel era reconfortante y la certeza de que mi gente. La liberación fue estimulante, pero en el fondo algo no me cuadraba. ¿Cómo había detectado la IA nuestra presencia tan rápido? Era como si la tecnología de sigilo no hubiera servido para ocultarnos. Fuera lo que fuese que hubiera fallado en la misión, esperaba que el comandante Reichov pudiera averiguarlo.